Empiezo este episodio con una apuesta, y es que me juego un dedito a que en más de una ocasión te has sentido desconectada de tu propia voz, dudando si las decisiones que tomas en tu vida o en tu proyecto son realmente tuyas o están influenciadas por todo ese ruido que tenemos alrededor. Si es así, si te ha pasado, pues bienvenida al club. Eso sí, guarda el látigo porque desde ya te digo que no es tu culpa. Como te explicaba en el episodio anterior, vivimos en una era donde el ruido lo inunda todo. Redes sociales, consejos de gurús, tendencias que cambian cada 2x3, y la verdad es que es muy complicado escuchar nuestra propia voz en medio de tanta interferencia. Por cierto, si no sabes de lo que te hablo, pues échale una oreja al episodio sobre el ruido digital, porque verás que es el complemento perfecto para entender cómo nos afecta ese exceso de información y cómo podemos empezar a filtrar lo que realmente importa. Dicho esto, y por esta misma razón, hoy quiero hablarte de algo que considero fundamental en nuestras vidas y en nuestros proyectos, que es la intuición. Esa brújula interna que siempre está ahí, pero que muchas veces dejamos de escuchar porque estamos desconectadas de nosotras mismas y de nuestro sentir interno. Así que hoy vamos a explorar qué es la intuición, cómo está profundamente conectada con nuestro cuerpo a través de lo que se conoce como interocepción y qué factores nos han llevado desde pequeñas a desconectarnos de ella. También quiero compartirte un pedacito de mi historia, un momento en el que mi intuición fue clave para dar un giro importante en mi manera de vivir y de trabajar, y que intuyo pues que puede ser una puerta para que tú también reconectes contigo misma y tomes decisiones más alineadas y auténticas. Y cómo no, también te dejaré algunas estrategias para que puedas, si te apetece, obviamente, reconectar con esa voz interna tan poderosa que ya albergas, ¿sí? Así que si sientes que necesitas un poquito de esto, pues este episodio es para ti. Eso sí, antes que me olvide y que entremos en materia, me presento. Soy Elia y quiero darte la bienvenida a The Human Side, que es el único podcast de emprendimiento con el que hacer crecer tu proyecto gracias a la comunicación estratégica, la inteligencia artificial y, cómo no, el desarrollo personal. Entonces, arranco con una pregunta y me gustaría muy mucho que te respondas de forma honesta, ¿de acuerdo? Veamos. ¿Cuántas veces has sentido algo dentro de ti que te dice por dónde ir, pero lo has ignorado porque alguien más te decía que ese no era el camino correcto o que esa no era la manera en la que lo tenías que hacer? ¿O cuántas veces has tomado decisiones desde la mente, dejando de lado lo que sentías en el cuerpo y luego, más tarde o más temprano, te has dado cuenta de que si hubieras escuchado tu voz interior, las cosas habrían sido o habrían ido de otra manera? Seguro que muchas, o por lo menos yo puedo contabilizar un gran puñado de ellas, y algo que he ido aprendiendo y que a día de hoy tengo grabado a fuego es que sí o sí, todas, absolutamente todas las personas necesitamos reconectar con esa brújula interna, con ese radar que es increíblemente preciso llamado intuición. ¿Sí? Pero, ¿qué es la intuición realmente y por qué es tan importante? Pues verás, para mí la intuición no es magia ni es algo esotérico, ¿no? Como nos quieren hacer creer. Tal y como yo la entiendo, se trata de una capacidad natural que todas las personas tenemos y que está profundamente conectada con nuestro cuerpo. Según Nazaret Castellanos, que es una experta en neurociencia y meditación, la intuición tiene que ver mucho con lo que llamamos interocepción, que es la capacidad de percibir lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Es decir, ¿viste cuando sientes mariposas en el estómago o cuando notas un nudo en la garganta antes de una decisión importante? Bueno, pues estas señales no son casualidad, son tu cuerpo hablándote.
Y te he puesto un par de ejemplos nada más, pero fijo que tú reconoces un montón más de este tipo de señales en ti. A lo que voy es que la intuición funciona como una antena que capta no solo las señales de nuestro entorno, sino también lo que está ocurriendo dentro nuestro. Nuestras emociones, nuestras sensaciones, los recuerdos, las experiencias previas. Es como una integración de todo eso, pero en una fracción de segundo. Es decir, la intuición, en realidad, es la inteligencia del cuerpo hablándote. El problema es que hemos dejado de escucharla. Y en un mundo lleno de ruido, donde lo urgente siempre parece más importante que lo verdaderamente importante, desconectarnos de nuestra intuición se ha convertido casi en algo inevitable. Porque, no es fácil escuchar tu intuición cuando el ruido externo grita más fuerte. Pero cuando lo haces, te das cuenta de que esa voz interna siempre tiene una verdad que regalarte. Igual piensa que esta desconexión no ocurre de la noche a la mañana y te despiertas un día en plan, uy, que me he desenchufado. No, es un proceso que empieza cuando somos pequeñas y que la Matrix propicia de diferentes maneras. La más potente es la domesticación que sufrimos a través del sistema educativo. ¿Sí? Es como en la escuela nos enseñan que solo hay una respuesta correcta y que todo lo demás está mal. Y esto, amiga salmoneta, no solo mata nuestra curiosidad, sino que nos hace buscar validación externa. Nos hace desconfiar o dudar de nuestras propias respuestas internas. Y sí, ya sé, ahora la educación en muchos lugares está cambiando, pero yo hablo desde mi experiencia y de cómo era en mi generación. Luego están, pues cómo no, las expectativas sociales. Crecemos escuchando y aprendiendo que debemos agradar, debemos encajar y debemos ser, sobre todo, niñas buenas. Esto nos enseña a ignorar nuestras propias necesidades para satisfacer las de los demás. Nos enseña que lo que sentimos, lo que percibimos, no es importante. Que lo que importa es no molestar, no hacer enfadar, no parecer maleducadas. Es decir, de nuevo, ser niñas buenas. Ya en la edad adulta, seguimos tomando decisiones basadas en lo que se supone que, en lugar de lo que realmente queremos. Es lo que yo llamo la cultura del debería. Debería hacer esto, debería no decir aquello, debería ser más así, ser menos asá, lo que sea, ¿sí? Pero casualmente siempre atentando en contra nuestra. No dejándonos escuchar lo que sí queremos, sentimos o pensamos en realidad. Y por último, está el impacto del estrés y el cortisol, que aunque no lo parezca, tienen un efecto devastador para conectar con nuestra intuición. Y es que, según Marian Rojas Estapé, el cortisol, que es una sustancia que segrega nuestro cuerpo cuando estamos en estado de alerta, y la mayoría de personas vivimos en ese estado todo el tiempo sin tan siquiera darnos cuenta, bueno, pues cuando este cortisol se mantiene elevado durante largos periodos, no solo afecta a nuestro cuerpo físico, ¿no?, debilitando el sistema inmunológico, sino que también es como que nubla nuestra capacidad de pensar con claridad y de escuchar lo que sentimos. Es como si nuestra intuición quedara sepultada bajo una nube de pensamientos y de emociones. Y cuando estamos en este modo de supervivencia, priorizamos de nuevo lo urgente sobre lo importante, lo externo sobre lo interno. Y así, poquito a poquito, perdemos esa conexión con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones y en última instancia con esta brújula interna. Dicho esto, ¿a quién le extraña o le parece raro que en un contexto así
lleguemos a la adultez sin saber escuchar lo que nuestro cuerpo y nuestra intuición tienen que decirnos. A mí no, y menos viéndolo así, ¿no? Es como me parece incluso una consecuencia casi natural, aunque, ojo, que hayamos normalizado cosas que son anormales no significa que sean normales en realidad, ¿sí? Que no se me malentienda. Entonces, yo te confieso algo, y es que siempre he sido una persona muy intuitiva y muy conectada con lo que hoy en día llamamos el plano espiritual. Solo que hasta no hace tanto, pues yo negaba esa realidad. De hecho, desde pequeña, y esto puedo verlo ahora en retrospectiva, gracias a recuerdos que tengo muy, muy marcados, mi cuerpo ha sido mi brújula y siempre, siempre, siempre me ha ido enviando señales clarísimas, avisándome por dónde ir, en quién confiar, qué hacer y sobre todo por dónde, en quién y qué no hacer. Pero como te decía, durante casi toda mi vida pues yo no le he hecho caso, he hecho por una oído, por una oreja me ha entrado y por la otra me ha salido así. Así es una. No sé por qué, pero yo no confiaba en mí, no sabía lo que era la intuición y cuando la descubrí, pues tampoco dejé que tomara el timón. Es más, yo siempre me definía como una persona hipercerebraica y desde que tengo uso de memoria, pues me he dejado llevar por lo que me decía mi mente, por la lógica, ¿no? Como por el intelecto. Lo curioso es que, de nuevo, mirándolo en retrospectiva, me doy cuenta que todas y cada una de las veces que he ignorado esa intuición, el tiempo ha acabado dándole la razón a mi cuerpo, a mi sabiduría interior. ¿Por qué he dejado que este patrón se haya ido repitiendo durante tantísimo tiempo? Pues antes te decía que no lo sé, pero yo creo que es por esta necesidad de justificar mis decisiones con argumentos lógicos, ¿sí? de buscar validación externa o simplemente porque no confiaba lo suficiente en mí ni en mi intuición y porque, sin que sirva de excusa, pero es que nadie tampoco me enseñó a hacerlo. Igual, como te digo, esto no es una excusa porque yo soy de las que piensa que hasta el último aliento siempre estamos a tiempo. Así que hace unos años, cuando empecé a explorar y a usar las distintas herramientas de autoconocimiento para poder entenderme y conocerme mejor, descubrí que mi intuición está en la zona del sacro. En la zona del sacro lo sé ahora, ¿no? Yo siempre decía como que lo sentía en mis entrañas, en mis vísceras. Esto lo sé gracias, ahora le puedo poner el nombre de sacro gracias a la herramienta del diseño humano. Pero más allá, ¿qué significa esto? Pues básicamente que mi cuerpo, y en particular esto, mi zona sacral, es el lugar desde donde yo tomo las mejores decisiones. Es esa sensación visceral, ese sí o no inmediato que surge sin palabras, sin que entre en juego el pensamiento o la razón, que por un lado ni es tan inmediata ni es tan libre como parece, porque ya hemos visto lo muy mucho que está condicionada por todos estos factores externos, ¿sí? Vale, pues lo más interesante es que este descubrimiento no hizo más que confirmar algo que yo ya sabía, pero a lo que nunca le había dado tanta importancia. Todo este autoconocimiento me dio un marco teórico que ayudó a que mi cabeza entendiera e integrara. Porque, ojo aquí, no es lo mismo saberlo intuitivamente, ¿no?, que entenderlo y abrazarlo de verdad. Para mí fue como si de repente todo tuviera sentido, ¿no? Esos momentos en los que había tomado decisiones siguiendo mi cuerpo y me habían funcionado, por decirlo de algún modo, y esos otros en los que había ignorado mi intuición por completo y de los que acabé llevándome algún que otro palo. ¿Cómo no? Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy concreto.
cuando decidí apostar por un tipo de comunicación más consciente, más integrativa y sobre todo más energéticamente sostenible, ¿no? Más como del menos pero mejor, pues yo parecía una locker que iba totalmente a contracorriente de lo que estaba de moda en ese momento. Porque no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de hace unos años atrás, porque en ese momento todo el mundo decía que había que estar presente 24/7, que había que publicar más, facturar más, hacer más, todo más. Bueno, no sé por qué estoy hablando en pasado de esto, porque estos hitos personales todavía están más que vigentes y presentes en nuestra actualidad. Pero bueno, como sea, eh, había algo en mí que sabía que ese no era el camino. Y yo intuí que debía apostar por una manera diferente de comunicar, una que fuera más respetuosa con las personas que me seguían, pero sobre todo y especialmente conmigo misma. Y aunque, como te digo, en aquel entonces parecía ir en contracorriente, porque pocas mentoras o casi ninguna hablaban de ciclicidad, de gestión energética o de una comunicación más consciente, pues yo, por cabezona o por el momento vital que estaba atravesando, decidí confiar en esa intuición. Aposté por priorizar la autenticidad sobre la cantidad, por crear menos contenido pero con más valor y con más impacto, y por poner a la persona por delante de la marca. Y aunque muchas veces sentí que era un poco salmoneta por no seguir lo que otros decían que funcionaba, ahora veo como cada vez más colegas del sector, sobre todo mujeres mentoras, hablan de estas mismas ideas como si fuera un descubrimiento revolucionario que se han sacado ellas mismas de la manga y que yo hace años que ya eran parte de mi visión. Y lo mismo con irme a vivir a la sierra, ¿no? En medio del campo, lejos del ruido de las ciudades y haciéndome cargo de muchas incomodidades y tratando de ser autosustentable y no depender de la Matrix. Hace 8 años, cuando tomé esa decisión, casi todo el mundo me decía que se me había ido la pinza de mala manera, pero fíjate que luego vino la pandemia y, ¡ay carayo!, ¿no? Que capaz que no estaba tan loca doña Elia. En fin, que no te cuento esto para ponerme ninguna medalla ni para hacer a nadie de menos, que no va de eso. Que si te lo cuento es porque quiero que veas cómo escuchar nuestra intuición, incluso cuando parece que todo el mundo nos dice que estamos equivocadas, puede ser nuestra mayor fortaleza, puede ser incluso como una especie de don. Ojo, tampoco te digo que sea fácil, porque el ruido externo, las opiniones externas, que aquí somos todos opinólogos, siempre están ahí y siempre lo van a estar. Pero te aseguro que cuando empiezas a hacerlo, las cosas cambian. No solo en tu marca o en tu proyecto, sino en toda tu vida, en todos los aspectos. Para mí, escucharme, confiar en mi cuerpo y tomar decisiones alineadas con mi sentir ha sido una de las mayores revoluciones internas que he vivido. Y por eso mismo quiero compartir contigo algunas de las estrategias que puedes usar para ti, para reconectar con tu intuición. ¿Sí? Veamos. Para mí lo primero y principal es crear espacio para el silencio. Ya sé, es muy obvio, pero la intuición necesita silencio para ser escuchada. Porque, amiga, el silencio no solo es ausencia de ruido, es la oportunidad de encontrarte contigo misma. Así que estaría genial que puedas dedicar unos minutitos al día simplemente a esto, a estar contigo misma, sin distracciones, sin interferencias, sin ruido. También te recomiendo entrenar tu cuerpo y tu mente. O dicho de otra manera, entrenar esta interocepción de la que hablábamos antes, ¿no? Que como te comentaba al inicio es esa capacidad de escuchar lo que nos dice nuestro propio cuerpo.
Vale, pues esto se puede entrenar con ejercicios de respiración, de meditación o simplemente prestando atención a cómo te sientes. Si te interesa esto, échale un ojo a los vídeos que tiene colgados Nazaret Castellanos en su YouTube, por ejemplo, porque son una auténtica maravilla y la mujer se explica ultra, hiper, mega claro. También, y como no, y sé que me repito más que el ajo, pero para mí es imprescindible cuidar de nuestra energía. Lo he comentado en otras ocasiones y te animo a que lo compruebes por ti misma, y es que la intuición florece cuando estamos descansadas y en equilibrio, cuando somos capaces de bajarle el volumen a todo ese ruido que nos genera interferencias con nuestra voz interior. Así que ahí es cuando aparece esta intuición, ¿sí? Cuando sale a flote. Así que si estás cansada, si estás agotada, descansa, es que no queda otra, que a veces buscamos soluciones muy complejas a cosas que son muy simples y muy sencillas como estas. Prioriza el descanso antes que cualquier otra cosa. Y aquí te recomiendo una cuenta de una persona muy bonita que conozco de Instagram. Ella se llama Tamara Franco y de verdad de la buena que puedes aprender muchísimo de ella en cuanto al cuidado de la energía vital. Y por último, y con tal de ir entrenando esa cabecita racional e hipercerebraica que la mayoría de nosotras tenemos, te sugiero hacer un diario de decisiones. Sí, ya sé, te suena un poco rarote, pero verás que es muy sencillo y ni te imaginas el poder que tiene esta herramienta. Mira, este diario consiste en que cada vez que tomes una decisión basada en tu intuición, la anotes. Yo esto lo hago en mi agenda de papel. Sí, no tengo un diario específico para ello, sino que me voy apuntando decisiones que voy tomando en el día que lo he hecho y en función a qué parámetro o qué he tenido en cuenta para tomar esa decisión. Pues luego, cuando termina el mes, tú puedes hacerlo, pues yo qué sé, unos días o unas semanas después. Simplemente necesitamos como un poquitito de tiempo y de perspectiva. Evalúes cómo te fue. Es como, piensa en este diario como un espejo en el que puedes ver cómo esa voz interna que te guía hacia lo que realmente importa tiene toda la razón. Y verás que este simple gesto te va a ayudar infinito a confiar en esa voz, en tu voz, ¿sí? Buenísimo. Pues como ves, reconectar con tu intuición es un acto de amor propio y de soberanía personal. Es decirte a ti misma, confío en mí, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi capacidad de saber qué es lo mejor para mí. Y no sé para ti, hija mía, pero para mí esto no tiene precio, en serio. Por eso, y siendo muy consciente de que vivimos en un mundo lleno de ruido, donde todas las voces externas quieren decirte qué hacer, qué pensar y qué sentir, yo te invito encarecidamente a que bajes el volumen de esas voces y subas el de la tuya. Porque creo que esto ya te lo dije en el episodio anterior, pero no importa, y lo repito, la mejor brújula que tienes no está fuera, está dentro. Y nada más por hoy. Gracias por ser, por estar y por escucharte. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre cómo tener una visión clara y alineada contigo misma y cómo esto puede ser el mejor filtro para vivir y emprender. O dicho de otro modo, de cómo diseñar tu propia visión en vez de seguir la agenda de otros. Así vamos hilando un tema con el otro, que a mí otra cosa no, pero esto de hilar narrativas, lo llevo en las venas. Así que nada más, querida mía, si aún no estás suscrita al canal, pues aprovecha y hazlo ahora en un toque cuando terminemos y así no te pierdes el resto de episodios. Un abrazo gigante y hasta pronto.